Capítulo 17. La condición sexuada. Dada la enorme desorientación que vive nuestro tiempo en lo referente a la condición sexuada del ser humano, este capítulo adquiere una especial relevancia. Lo primero que quiero hacer notar es el título: La condición sexuada. Marías no dice la instalación sexuada, aunque luego en la exposición sí lo hará, sino que titula la condición. Ya hablé de mi preferencia personal por este término frente al de instalación, que me parece más forzado con respecto al uso habitual del español. Marías arranca poniendo de relieve la doble determinación de la sexualidad humana. Por un lado, la determinación biológica, que hace que desde el momento mismo del nacimiento, la criatura que viene al mundo se identifique como un niño o una niña. Y por otro lado, la determinación social o histórica, que interpreta esa evidencia sexuada de determinada forma. Por ejemplo, con ropita rosa para la niña o azul para el niño. Hago un primer alto para señalar que no es una tara. Como hemos ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, los seres humanos interpretamos las realidades que se nos presentan. Ese es el único modo en que nos podemos relacionar con ellas. Por eso, la diferencia sexuada tiene un carácter eminentemente biográfico. Corporal, pero no solo, sino también social, y ello es imposible desunión, a no ser que falseemos la realidad, claro está. Marías distingue dos conceptos, lo sexual y lo sexuado. Lo sexual tiene que ver con nuestra condición orgánica orientada en última instancia a las relaciones sexuales. Como se ve, afecta a un ámbito importante, pero limitado de nuestra vida. De hecho, tanto en la infancia como en la ancianidad avanzada, su presencia puede no darse. Por otro lado está lo sexuado. Nuestra condición sexuada afecta íntegramente a nuestra vida, todo el tiempo y en todas sus dimensiones. Y es que eso que llamamos ser humano, el hombre en genérico, no existe en abstracto, sino que se da en varón o en mujer. La dimensión sexuada se descubre en la estructura empírica, como una estructura estable en la vida humana. Recordemos que la estructura analítica ponía de relieve lo que es la vida personal desde un análisis a priori de la vida humana. Por eso en ella no se descubre la condición sexuada. Esto significa que podrían darse formas de vida personal, por ejemplo extraterrestres o angelicales, no sexuadas. No obstante, insistimos, la vida humana se da indefectiblemente en hombre y mujer. Por eso dirá Marías que es una de sus formas radicales de instalación. Recordemos que la noción de instalación no equivale ni de lejos a accidente. El hombre no es accidentalmente varón o mujer, sino necesariamente lo uno o lo otro. Este o, lo uno o lo otro, nos sitúa ante la realidad de nuestra condición sexuada, que es disyuntiva. Somos necesariamente varones o mujeres. Ojo, disyunción no es división ni separación, sino algo bien distinto. Vínculo y referencia mutuas. Veámoslo con un ejemplo. Yo puedo tener muchas bolas y dividirlas en dos montones, uno con las bolas blancas y otro con las bolas negras. Esta división las separa, las hace independiente unas de otras. En las bolas blancas no hay negrura ni referencia a la negrura, ni en las negras hay blancura. Podríamos decir que tienen en sí mismas su justificación, son suficientes. Por el contrario, en la disyunción de sexos, estos no quedan divididos ni separados, sino vinculados. Los términos de la disyunción quedan constituidos en la propia disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Que se es varón porque no se es mujer. Y si no se es varón es que se es mujer. Se es lo uno o lo otro, en mutua referencia. Esto establece entre ambos una relación de polaridad. Cada sexo coimplica al otro. Sobre la noción de coimplicación, ver el capítulo anterior. Escribe Marías: no puedo entender la realidad mujer sin coimplicar la realidad varón, y por supuesto a la inversa, lo cual quiere decir que no hay segundo sexo, y que esta interpretación está a 100 leguas de algunas teorías recientes. Se refiere naturalmente a Simone de Beauvoir y su segundo sexo. Aquí hay una reflexión de Marías que me parece muy significativa. Dice así: volvamos ahora al concepto de instalación, único que permite comprender biográficamente, sin cosificación alguna, la condición sexuada. Fijémonos que Marías, quizás sin darse cuenta,
a la vez que afirma que el término instalación es el único que permite comprender las circunstancias que me constituyen, como puede ser mi sexualidad, al referirse a esta última dice la condición sexuada. Es decir, emplea la palabra condición como sinónimo de instalación. Por eso, insisto, me parece más clara la acepción de condición. El condimento, el aditamento que entra a formar parte de una cosa y sin la cual la cosa no puede darse. Pero sigamos, yo estoy en mi sexo. Mi modo concreto de estar en el mundo, mi propia corporeidad y todas mis demás instalaciones se dan desde mi condición de varón o mujer. Yo me proyecto desde esta instalación, o condición, como se prefiera. Y la firmeza de mis proyectos va a depender de lo bien o mal asentado que esté en esta condición mía. Primariamente me proyecto desde mi sexo hacia el otro. La condición sexuada, lejos de ser una división o separación en dos mitades, que escinde media humanidad de la otra media, refiere la una a la otra. Hace que la vida consiste en habérselas cada fracción de humanidad con la otra. Todavía recuerdo cuando una sobrina, en plena adolescencia, me decía que no le gustaba quedar con sus amigas cuando iban con los chicos porque se comportaban de distinta manera. En lo que no reparaba ella, debido a su juventud, es que eso era lo natural. Nuestra condición sexuada no es indiferente ni neutra, sino polar, provista de un campo magnético, es convivencia dinámica. Precisamente una de las preocupaciones de Marías era la crisis de la condición femenina y con ella de la masculina. Por ejemplo, la actitud históricamente habitual del hombre occidental hacia la mujer era el entusiasmo. María se preguntaba si realmente en nuestros días se da esta actitud o más bien escasea, que es lamentablemente lo que pasa. El eros y la sexualidad eran para Marías dos fabulosas potencias humanas y uno de los grandes motores de la historia de Occidente. Por eso le preocupaba que ese motor se pare o marche mal. Cuando desaparece ese campo magnético entre el varón y la mujer, lo que queda es un estado neutral que me parece una de las grandes amenazas de la época que vivimos. Estamos expuestos a un neutralismo enormemente inquietante. La vida humana consiste en convivencia dinámica, es proyectiva, y eso se da ya por el mero hecho de estar cada sexo orientado al otro. Sin prisa y con media sonrisa llegaste agitado a aquel bar. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. En su libro La mujer en el siglo XX, el cual recomendamos vivamente, escribe Marías: aparte de la pregunta que cada mujer se hace respecto de sí misma, singularmente, hay una cuestión previa. ¿Qué quiere decir ser mujer? ¿Qué significado tiene? Ahora, precisamente ahora, en esta época en que vivimos. Pero esta cuestión de la mujer no es exclusiva de ella, porque el hombre está referido a la mujer. En eso consiste ser hombre, lo mismo que ser mujer consiste en estar referida al varón. La crisis en que la mujer se encuentra respecto a su propia condición envuelve inmediatamente al hombre. Imagínese la perplejidad que supone para el hombre habérselas con una mujer cuando ésta no está en claro respecto a sí misma. Vivimos desde nuestra condición sexuada, y esta es previa a todo comportamiento sexual. De hecho, todos nuestros comportamientos son sexuados, nunca asexuados. Solo hay que entrar en un aula de chicas, en un aula de chicos y en un aula mixta. Ahí se palpa esta diferencia brutalmente. El profesor puede ser el mismo, el tema puede ser la matemática más abstracta y asexual que quepa imaginar. La intelección y actitud que toman no pueden ser más diferentes. Volviendo al libro La mujer en el siglo XX, escribe Marías: la mujer se masculiniza, se adopta los rasgos o caracteres de la persona masculina. Cuando olvida los de la femenina, se despersonaliza. No es que pierda su condición femenina, sino la personal, porque ésta no se realiza más que en la forma masculina o femenina, en la realidad del varón o de la mujer. Otro tanto sucede con el varón, lógicamente. Nuestra condición personal es inexorablemente sexuada. No existe eso que Mecano cantaba: no soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona, solo soy una persona, solo soy una persona. Al menos en lo que respecta a la condición humana, que es de la que tenemos experiencia, somos persona varón o persona mujer, no solo persona.
Hasta el siglo XIX, la interpretación del hombre obviaba el hecho fundamental de su condición sexuada. Fue Freud quien principalmente le dio carta de ciudadanía. Sin embargo, su error fue reducir el sexo a lo sexual, no a lo sexuado. Tomar la parte por el todo. Somos sexuados desde el momento de nuestro nacimiento, realmente antes, aunque en la primerísima infancia podamos ser asexuales. Y ahora entra Marías en una cuestión peculiar: los estados intersexuales. Esto es, el posible hermafroditismo. Por ejemplo, cuando se han desarrollado desigualmente los órganos genitales, casos de estos así un poco límite. Lo primero que señala es que no existe algo así como el varón puro o la mujer sin mezcla, sino que cada sexo tiene componentes del otro, al menos en ciertas fases de su trayectoria vital. Y es que la condición sexuada, como ha quedado señalado, no es solo un hecho biológico, sino también biográfico. Una anomalía biológica puede afectar a la condición sexuada, a cómo se viva el ser varón o mujer, pero va a depender muy principalmente de cómo se viva, de cómo lo interprete el propio afectado, esto es, de su significación biográfica. Añade Marías, a la inversa, sin anormalidad biológica, la instalación biográfica puede ser anormal. En nuestro tiempo esto se da de una manera patente. De hecho, hay conductas patológicas que son promovidas en personas que en principio biológicamente están sanas, pero que llegan al extremo de mutilarse médicamente y de someterse a tratamientos hormonales contrarios a su naturaleza biológica. En su Antropología Metafísica, Marías no aborda la cuestión de la homosexualidad, aunque sí que lo hace muy ocasionalmente en alguna conferencia, como la titulada El argumento biográfico de la condición sexuada, cuyo enlace dejo en la cajita de descripción y podéis seguir este tema a partir del minuto 20 de dicha conferencia. En la misma afirma que el término heterosexual se ha forjado frente al de homosexual, como si fueran conceptos paralelos o comparables, cuando en el fondo esto no es sino un abuso del lenguaje. Dice Marías que si solo hubiera un sexo, sencillamente no existiría el sexo. Un solo sexo es no sexo. Ocurriría como en las dictaduras con partido único, donde lisa y llanamente no hay partidos. Decir partidismo implica que hay varios partidos. El término heterosexual sería pues un pleonasmo, una redundancia. Hetero, que significa otro, y sexus, sexo. Pero es que lo sexuado es intrínsecamente disyuntivo. Sexual es heterosexual en sí mismo. Lo que llamamos homosexualidad, dice Marías, de homos, igual, y sexus, sexo, significa la introducción de la disyunción polar dentro de un sexo, es decir, el desdoblamiento artificial de un sexo. De ahí la frecuente atribución de papeles dentro de una relación homosexual, de modo que se restablece una artificial disyunción al mismo tiempo que se la niega. Pero ahora retomemos la cuestión de la relación varón-mujer. Se trata de una instalación, en terminología de Marías, o condición si se prefiere, pero no estática, sino proyectiva. ¿Y sobre qué o sobre quién se proyecta el varón? Pues sobre la mujer. Y viceversa. Ser mujer es estar siendo, pero estar siendo referida al varón. Y esta mutua referencia no es simplemente biológica, pues somos además seres históricos, sociales. No somos Adán y Eva, sino que sobre nosotros actúa la interpretación de la realidad, de nuestra realidad, que nos sobreviene a raíz de vivir en una sociedad. Precisamente en nuestro tiempo estamos inmersos en una profunda crisis que afecta a nuestra condición sexuada, masculina y femenina, y esto se traduce en una crisis de la persona. Sirva como cierre de este capítulo, que adelanta algunas cosas que se van a ver más adelante en otros capítulos, una cita del libro La mujer en el siglo XX, una vez más. Dice Marías: temo que hará falta mucho tiempo para que las mujeres consigan de verdad instalarse en su forma insustituible de razón femenina y aplicarla a los temas a los que han conseguido acceso. Ese tiempo podría abreviarse si algunas mujeres con verdadera genialidad como mujeres, se entiende, se dedicaran a fondo a los menesteres intelectuales
sin imitar al hombre y sin rehuirlo, tentaciones fáciles pero estériles, y llevaran a dichos menesteres su propia configuración femenina, irreductible e insustituible. Precisamente, como comentario ya final, decir que una de las cosas que reprochaba Julián Marías al feminismo era esas caídas, ¿no?, en rehuir al hombre o imitarlo, en vez de afirmar la condición femenina desde su propia condición y en su propia relación con el hombre. Bueno, como decimos, la cuestión de la razón femenina saldrá en capítulos posteriores. Hasta la próxima, polizones.